Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenidos a Madres de la Historia, con Alejandro Dudkiewicz. Hola, queridos oyentes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Dudkiewicz y esto es Madres de la Historia. Estoy muy emocionado y muy contento porque este es el primer episodio de este podcast que de verdad me tiene muy emocionado. Estoy muy feliz. Y para nuestro primer episodio decidí que fuera una de las mujeres que yo más admiro dentro de la historia mexicana. Durante un periodo tan difícil, tan inestable y tan decisivo para la historia de la nación mexicana, que es la Revolución. Y, como ya viste en el título, me refiero a nada más y nada menos que Petra Herrera. ¿Por qué Petra Herrera? Bueno, de entrada, Petra Herrera tal vez es un nombre que no te suene mucho, pero deberías de saber que es una de las mujeres más importantes y más influyentes dentro de la lucha armada. ¿Por qué? Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Empecemos con lo primero, ¿sí? Petra Herrera, a pesar de que los registros son un tanto confusos, nació en junio de 1887, todas las fuentes como que coinciden en ese punto, digamos, y pues era bastante joven cuando inició la lucha, porque en 1911, cuando Madero publicó el Plan de San Luis, el Plan de San Luis fue publicado en 1910 y es en noviembre de 1910 que empieza la lucha armada, pero solo como un pequeño conjunto de levantamientos, no es sino hasta 1911 que la verdadera lucha armada empieza y el verdadero levantamiento contra el gobierno porfirista se da. Y en 1911, cuando todo eso se desborda, empiezan los levantamientos en el sur y en el norte, Petra contaba solamente con 24 años. Podrías pensar que Petra Herrera era una de esas famosísimas, muy famosas y muy importantes adelitas, o una de las no tan mencionadas pero igual de importantes soldaderas, que tuvieron un papel muy importante en la historia del desarrollo de la guerra y que fungían más que nada como apoyo de la tropa, como enfermeras, como cuidadoras, como lavanderas, como cocineras. Las soldaderas eran apoyo logístico, servían como espías, servían también como, digamos, ellas traspasaban la información y las armas, ellas capturaban después de la batalla lo que sirviera, cartuchos, armas, ropa, no sé, lo que tuviera valor, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en nuestra historia, las soldaderas, las adelitas, todo eso. Pero hoy no venimos a hablar de una soldadera ni de una adelita. Petra Herrera fue una mujer guerrera en toda la extensión de la palabra. Porque, bueno, algunas fuentes la citan hasta 1914 en la segunda toma de Torreón. Pero unas pocas más le atribuyen una participación a 1911 en la primera toma de Torreón. Esta primera toma de Torreón es acreditada erróneamente por ciertas fuentes a el general Villa y sus tropas, cuando en realidad no fue Villa, sino Benjamín Argumedo y Enrique Adame Macías quienes toman Torreón la primera vez durante durante mayo de 1911. Y es aquí donde ciertas fuentes históricas la mencionan. Concretamente, una de estas fuentes se llama The Mexican Corridor, a Feminist Analysis, publicado por María Herrera Sobek en 1990. María Herrera Sobek es una historiadora y profesora estadounidense con ascendencia mexicana, que es profesora de estudios chicanos en la Universidad de California. Y ella en ese libro cita algunos corridos de la época, en la que se nombra a Petra Herrera como una de las claves de la batalla de la toma de Torreón en 1911, porque recordemos que hubo 4 tomas de Torreón. Entonces esta es la primera dentro del conflicto y es donde Petra participa. De hecho, uno de los corridos que ella cita, en uno de sus versos dice: la valiente Petra Herrera en el fragor del combate, aunque cayó prisionera, ni se dobla ni se abate. La llevaron los rurales ante el general Lojero y sin temores cabales le dijo viva Madero. ¿Por qué? Porque bueno, los registros históricos dicen que durante esa toma, que era
que la ciudad estaba defendida por el general Emiliano Logero, Petra fue una de las que más participación tuvo. De hecho, cortó las vías de comunicación de la ciudad y sin embargo fue capturada por los federales. Pero ella, en lugar de, no sé, pedir clemencia o mostrarse débil o asustada, le dijo en su cara a Emiliano Logero que viva Madero y que ya no se iba a amedrentar ante su presencia y que no tenía miedo. Y entonces esto sirvió como un aliciente para que las tropas insurgentes, como que una inyección de moral, para que las tropas insurgentes como que digamos se reorganizaran y pegaran con todo y tomar la ciudad de Torreón. Aunque esto es un poco confuso, como les digo, porque muchos no le atribuyen participación, muchas otras fuentes no le atribuyen participación hasta 1914, y además, en esa batalla, Emiliano Logero y sus tropas huyeron durante la noche de la ciudad de Torreón, porque el asedio sobre ella era bastante fuerte de parte de las huestes de Benjamín Argumedo. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente de que huyen ellos, los insurgentes se ven como que ahí se van dando cuenta que algo raro pasa, que hay algo diferente, y tras unas cuantas horas descubren que las tropas federales dejaron indefensa la ciudad, o sea, se fueron. ¿Y qué pasa? Bueno, pues toman Torreón. Pero el detalle aquí viene que si aceptamos que Petra Herrera participó en esa batalla, también tendríamos que aceptar que participó en la matanza de chinos que ocurrió pues justo despuesito de la batalla, que fue uno de los peores incidentes xenófobos en la historia de México hasta ahora. Es recordado como uno de los actos más cruentos y violentos de carácter xenófobo o racista en el país, porque la matanza de chinos fue brutal, fue muy, ¿cómo se llama? Fue casi total. O sea, se supone que en esa localidad vivían alrededor de entre 700 y 1000 chinos y sobrevivieron muy pocos, y pues las huestes insurgentes se dejaron ir con todo, los decapitaron, mutilaron los cadáveres, los dejaban caer por las ventanas, los arrastraban con los caballos. Aún a día de hoy no se sabe muy bien por qué fue que inició, pero pues se especula que con el fragor de la batalla los insurgentes creyeron que los chinos estaban a favor de las tropas federales, que le estaban prestando apoyo, y por eso es que ocurre esta masacre, ¿no? Cosa que tampoco ha sido comprobada. Pero bueno, ¿por qué introduzco al personaje de esta manera? Bueno, pues porque hay que entender que Petra no era una soldadera, una adelita, o no era un apoyo, no era una cocinera, sino que era en realidad una soldado de verdad. Ella peleaba junto a las tropas regulares, peleaba en primera línea y era muy importante. De hecho, en su poquísimo tiempo, porque en realidad murió muy joven, en su poquísimo tiempo en la lucha armada se ganó un prestigio como ninguna otra mujer. Bueno, esas son palabras un poco mayores, porque hay más mujeres, como por ejemplo Adela Jiménez, por nombrar solamente una, que tuvieron ese valor y ese aplomo y que recibieron mucho reconocimiento por parte de sus compañeros soldados, no así por sus generales, que hay que aclararlo de una vez. Pero bueno, después de esto ambiguo, que no sabemos si sí fue o no fue en 1911, llegamos a 1914, donde aquí sí todas las fuentes se conjugan, se ponen de acuerdo en que participa en la segunda toma de la batalla, en la segunda toma de Torreón, esta vez sí por parte de Francisco Villa, que era la primera vez que Francisco Villa tomaba la ciudad de Torreón, y era la segunda vez que la ciudad de Torreón era tomada por las huestes insurgentes. Entonces, Petra rápidamente se hizo experta en volar puentes y fue muy conocida por su capacidad de liderazgo. O sea, desde recién iniciada la guerra, Petra se distinguió como una líder nata. Pero, ¿qué pasa aquí? Que las mujeres no podían ser soldados, o sea, no podían estar dentro de las filas insurgentes. ¿Qué es la estrategia que sigue Petra Herrera? Pues bueno, vestirse como hombre y cambiarse el nombre por Pedro y pelear como Pedro Herrera, perdón. Entonces lo que hacía era que sus trenzas pues las ocultaba aquí con el sombrero
se levantaba más temprano que los demás para poder asearse sin que se dieran cuenta, fingía que se rasuraba la barba, y porque pues obviamente es mujer y no le sale la barba. Y cuando le preguntaban les decía que apenitas le crecía, o sea, que era así como yo, ¿no? Un lampiño. Entonces, esas fueron sus estrategias porque en realidad las mujeres no estaban permitidas. Claro que participaban en los ejércitos como soldaderas y como adelitas, pero es como les digo, participaban en un papel más de apoyo, más de, como decir, suplementario, más de soporte que como guerreras en realidad, porque aunque las adelitas y las soldaderas tomaron las armas muchas veces y defendieron ciudades enteras incluso, no era lo común que ni las soldaditas, perdón, ni las adelitas, ni las soldaderas tomaran lugar en las batallas. No era para nada lo común. Y en cambio, hubo muchísimas mujeres soldado que participaron en la batalla activamente como soldados de tropa y precisamente hacían lo que Petra, se cambiaban, se vestían como hombres para poder pelear, porque estaba tan arraigado ese sentimiento de que las mujeres no podían participar en la guerra, que no las dejaban. De hecho, una vez que Petra ya tuvo bastante reconocimiento en las filas villistas, porque estuvo con el general Villa antes de que fuera nombrado general, una vez que tuvo bastante reconocimiento y que ya decían, wow, Pedro es un excelente dirigente, es muy buen líder, es muy buen soldado, es excelente combatiente, entonces Petra decide revelar sus trenzas y plantarse frente al general Villa y decirle, le dijo textualmente, y cito, le dijo, soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldado con mi nombre verdadero. Y, o sea, se lo dijo a Villa así enfrente de sus generales y sus oficiales más cercanos, ¿no? Y fue así como que, órale, que, o sea, bueno, tal vez no alcanzamos a dimensionar el impacto a día de hoy porque pues no es fuera de lo común que haya mujeres soldado, mujeres policía, mujeres aviadoras, mujeres marinas. Pero ¿qué pasaba antes? Que es precisamente lo que les digo, las mujeres no tenían permitido participar en los combates. De hecho, antes de Petra, o bueno, al mismo tiempo que Petra, hubo varias mujeres que fueron descubiertas en las tropas de Villa e inmediatamente fueron expulsadas. Villa no quería mujeres en su tropa. ¿Por qué? Porque él decía, o sea, él de entrada les tenía mucha desconfianza a las mujeres. Y aparte, a pesar de que apreciaba su ayuda, creía firmemente que solamente servían como un apoyo, ¿sí? Y de hecho en muchas ocasiones las trataba como prostitutas, porque las mujeres solamente estaban para distraer a la tropa y para cubrir sus necesidades, porque los hombres no se cocinaban, no se lavaban, no hacían el quehacer, por así decir. Así como en el ejército moderno, que los hombres tienen que aprender a ser autosuficientes, por así decirlo. En esos entonces no, y de hecho hay una anécdota de un soldado que le dice a su mujer, ve, pues vente, vámonos a la guerra a pelear contra Huerta y sus tropas federales. Y la mujer le dice, pero ¿por qué tengo que ir yo? Y él le contesta, ¿y quién me va a cocinar mis tortillas? ¿Quién me va a hacer los frijoles? ¿Quién me va a lavar la ropa? Entonces, pues la mujer no tuvo otra opción que irse con su esposo, y de hecho así se unían muchas a las filas insurgentes, porque su esposo tenía que luchar. Y como ellas no podían quedarse solas en la casa, pues iban siguiéndolos. Y en cambio Petra Herrera decidió pelear. Y cuando le revela esto a Villa es como que, o sea, es un arrebato de rebeldía y de como que es como si te plantaras frente al mismísimo rey y dijeras una blasfemia o una herejía ante el Papa o trataras de asesinar al presidente. O sea, era algo que estaba, incluso muchas veces eran matadas o asesinadas precisamente por esto. En 1900 la mujer no tenía lugar en la guerra y después de que Petra le contesta esto a Villa, existen dos rumores. El primero dice que Villa se enojó porque pues lo había engañado y era una mujer y la expulsa de las filas villistas. Y hay otra que dice que cuando Petra le pidió ser generala, más o menos creo que fue por la toma de Zacatecas, antes de la toma de Zacatecas, Villa se rehúsa a darle el puesto de generala y pues Petra por enojo pues se sale de las filas. No sabemos si fue expulsada o les digo, porque era mujer, o si ella misma se salió porque no le dieron el rango que deseaba, pero al final terminó saliéndose. Bueno, antes de esto,
También participó en la batalla de San Pedro de las Colonias en Coahuila, el 12 de abril de 1914, contra los federales. San Pedro de las Colonias, Coahuila, era muy importante porque por ahí pasaba un tramo de las vías férreas, ahí pasaban importantes tramos de las vías férreas que conducían hasta la ciudad de Monterrey. Y pues tomar esas vías les garantizaba al ejército villista de entrada el control de los ferrocarriles. Podían disponer de ellos, cobrar cuotas, transportarse así, y además les permitía acceder a las vías de suministros y controlar las vías de suministros. Entonces fue una batalla muy importante y Petra participó en ella como coronela y fue muy importante su participación. Luego, después de eso, participa también en la toma de Paredón en Coahuila del 17 de mayo de 1914, donde aquí es otra muy importante porque las filas villistas logran capturar muchísimas armas, muchísimos cartuchos de parte de las filas federales, que en ese entonces eran como oro, o sea, era un botín valiosísimo, y los insurgentes logran hacerse con ellos. Pero además, eso no es todo, porque al capturar Paredón, tienen vía libre para tomar Saltillo, y de ahí pasar a controlar todo el norte del territorio. Que en ese entonces recordemos que la revolución ya no era contra Porfirio, sino contra Huerta. Entonces, Villa logra tomar todo el norte del país y avanzar sin resistencia hacia el centro de la ciudad. Mientras tanto, Zapata, que tomaba el sur, estaba en iguales condiciones, iban cayendo ciudades como si fueran pinos de boliche. ¿Y qué pasa? Pues que con esta batalla logran asegurarse definitivamente la hegemonía en el norte, ¿no? Y luego, que aquí es donde llega la ruptura con Villa, Petra decide salirse de las filas villistas y formar su propio batallón de mujeres, que cuando inició eran 25 mujeres aproximadamente, y cuando pues ya después de unos meses eran casi 1000 mujeres. De hecho, las fuentes no se ponen muy de acuerdo, pero casi todas tienen un consenso más o menos que eran unas 1000 mujeres aproximadamente, que peleaban como mujeres al lado de las filas villistas. Y este grupo de mujeres, este batallón de mujeres liderado por Petra, que se autonombra generala porque pues Villa no le quiso dar el rango, participa en la toma de Zacatecas, que es una de las tomas más importantes de la revolución. La toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914. ¿Por qué es tan importante para la revolución? Bueno, pues porque Zacatecas era un importantísimo centro cultural y sobre todo económico en esos entonces. Económico porque ahí era una ciudad minera. Recordemos que San Luis Potosí, Zacatecas, todos esos territorios del norte centro del país eran territorios mineros. Entonces era muy importante tomar esa ciudad, porque además servía como una antesala para la Ciudad de México. ¿Cómo que antesala? Pues porque ahí en esa ciudad estaban lo que quedaba de las fuerzas federales en el norte, y entonces estaba súper reforzadísima la ciudad. Era tomar esa ciudad, era el golpe definitivo para que las fuerzas federales cayeran en el norte, y ahora sí ya no habían quien parar a los insurgentes para llegar a Ciudad de México. Entonces Zacatecas era, como por decirlo, la capital del norte en el país. Por eso es tan importante esta batalla, porque una vez que Villa toma la ciudad de Zacatecas en 1914 y Zapata hace lo propio con Chilpancingo en el mismo año, Huerta, se ve superado, ya sabe que de esta ya no hay salida. ¿Por qué? Porque por el norte y por el sur ya estaba encasillado, ya era cuestión de tiempo de que los insurgentes llegaran al centro de la ciudad y se apoderaran del gobierno. Y entonces esto supone la caída de la dictadura huertista, que duró desde 1913 hasta 1914, que dura 17 meses exactamente, si no recuerdo mal. Entonces es por eso que reviste tanta importancia, porque no solo los insurgentes logran tomar Zacatecas, sino que la tropa, el batallón, el grupo de mujeres conformado y liderado por Petra Herrera, tuvo una importantísima participación en esta toma. O sea, es de las participaciones más importantes que logran tener las mujeres en la guerra, porque además era un batallón compuesto única y exclusivamente de mujeres, y participan junto a las filas villistas no subordinadas al general Villa, o sea, como un apoyo, como un ejército aparte que peleaba codo con codo como iguales junto a los soldados de la entonces División del Norte. Y bueno, más o menos
por este punto es que se pone medio confuso porque pues no se sabe muy bien qué pasa después con este batallón de mujeres y qué pasa con Petra Herrera porque no son mencionados sino hasta 1917 cuando ya la guerra no era contra el gobierno sino entre los mismos insurgentes. Villa se pone contra Carranza, bueno, perdón, Carranza se pone contra Villa, Carranza se pone contra Zapata y pues bueno, resulta esto en una guerra civil de proporciones todavía más grandes si cabe. Y entonces, después de la muerte de Villa, Petra va con Carranza y se une a su ejército constitucionalista con su ejército de con su ejército de mujeres. Su ejército de mujeres es digamos, absorbido por las filas constitucionalistas. Pero esto es hasta 1917. Hay un agujero de 3 años entre 1914 y 1917 que no se sabe qué pasó con estas mujeres, qué hicieron, en qué batallas participaron, qué participación tuvieron durante la guerra. Pero bueno, Petra se une a Carranza, ¿no? Y le pide, como le pidió a Villa, que la nombre general, cosa que Carranza también se niega y le dice que no. Y de hecho, Carranza llega al punto de disolver su ejército, decirle, ¿sabes qué? Este ejército de mujeres no me gusta, se me van todas. Y de hecho remueve a Petra como soldado del ejército constitucionalista. Porque pues no, digamos que a lo mejor era muy machista o no le gustaba que una mujer se pusiera al tú por tú con un general de su calibre. No sé, no sabemos muy bien las razones. Muy probablemente fue por el machismo tan arraigado de la época. Entonces, disuelve su ejército, la corre de las filas constitucionalistas, pero la mantiene a su servicio. ¿Qué pasa? Que la manda como espía. Y bueno, aunque Petra no recibió el reconocimiento que quería, no fue general, el secretario de Guerra y Marina de ese entonces del gobierno de Venustiano Carranza, que era don Jesús Agustín Castro, el general don Jesús Agustín Castro, la nombra coronel oficialmente, que es un rango inferior a general, es el rango directamente inferior a general. Y bueno, en 1917 Carranza envía a Petra a Ciudad Juárez. Bueno, muchos dicen que Ciudad Juárez, otras tantas fuentes dicen que Jiménez, pero el chiste es que fue allá en ese estado, ¿no? Entonces la manda como espía y Petra trabaja como moza, bueno, está encubierta, por así decir, como moza en una cantina, recolectando información para el ejército. ¿Qué pasa? Que en uno de sus turnos, de cuando ella estaba trabajando, 2 hombres borrachos empezaron como que a discutir y así, y le empezaron a gritar insultos y pues sí, a insultarla a Petra. Y Petra, como pues era una mujer guerrera de armas tomar, no se dejó. Y ahí se armó como que un enfrentamiento a palabras y los hombres uno de estos hombres sacó una pistola y le dispara 3 tiros a Petra. Pero Petra no muere por los balazos, sino que logra sobrevivir y es atendida por uno de los cirujanos del ejército constitucionalista. El cirujano José Raya Rivera, que era mayor del ejército, le cura las heridas y de hecho en su testimonio él dice que este ataque contra Petra pudo haber sido orquestado como una venganza personal o como una venganza contra el ejército, como una venganza contra la mujer, o porque el mismo cirujano, el mismo José Raya Rivera, dice que cuando estos hombres se enteran de que Petra sobrevivió, de que Petra no se murió por las heridas, perdón, de que Petra no se murió por esos balazos, ¿qué hacen? Regresan y tratan de rematarla, ¿no? O sea, tratan de dispararle de nuevo, cosa que afortunadamente no se sucedió. Pero desafortunadamente, Petra terminaría muriendo pocos días después debido a que las heridas se infectan. No por las heridas en sí, sino porque se infectan estos balazos. Y pues termina muriendo en 1918 como en una agonía muy grande y sin reconocimiento, sin honores, sin funerales a todo lo alto ni nada. Entonces Petra muere muy muy joven, muere a los 31 años y pues a día de hoy casi no es recordada. De hecho, creo que solo he visto 2 calles con su nombre en algunos estados del norte, sobre todo de México, y más recientemente una locomotora se llamó, como la nombraron, Petra Herrera en honor a ella. Pero más allá de eso no tenemos como que monumentos o honores o cosas
con las que recordar a Petra en nuestro día a día, como si tenemos con Carranza, con Villa, con Zapata, con Álvaro Obregón, Elías Calles, con Francisco I. Madero, con Pino Suárez. Entonces, ¿por qué es esto? Porque muchas veces esas participaciones de mujeres soldados, no solo de Petra Herrera, sino de otras mujeres soldados que se animaron a entrar en la batalla, fueron omitidas por la historia de manera deliberada, porque, bueno, una por el machismo, claro, porque en ese entonces estaba muy arraigado el machismo, pero no es el único factor, porque incluso un historiador llamado Michael Roth Trulot tiene un libro que se llama Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia. Y en él tiene un capítulo dedicado a los procesos historiográficos que omitieron a las mujeres en la historia. De hecho, explica más o menos cómo es que los historiadores de ese entonces no tenían o no sabían cómo meter a una mujer en la guerra. Porque dentro de la idiosincrasia, la cultura de ese entonces, no existía como que una manera correcta, por así decir, de meter a una mujer en la guerra. Decías, ¿cómo justifico, cómo retrato, cómo doy el contexto de que una mujer tenga que participar en la guerra, que esté aquí? Entonces, por simple comodidad o por practicidad deciden omitir la participación. Eso en el tema de la historiografía. Pero, por ejemplo, se sabe que Villa ocultó deliberadamente la participación de Petra Herrera en muchas de las batallas en las que ella fue pieza clave, precisamente porque Villa tenía un sentimiento machista muy muy fuerte y muy arraigado y no soportaba o no concedía o no le parecía que una mujer tuviera los mismos méritos que un hombre, y mucho menos en la guerra, que era, pues, desde siempre ha sido dominada por hombres, ¿no? Desde la antigüedad. Entonces ahí tenemos una de las razones por las que Petra no es muy conocida. De hecho, también Mary Nash y Susana Tavera, que son historiadoras, una británica y la otra es española, narran en Las mujeres y las guerras, el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, que es un libro que ellas escribieron. Narran cómo en la historiografía mexicana los historiadores, los que registraron la historia en ese entonces, los que llevaron como un documento de todo lo que pasaba, que en su mayoría eran pues civiles de ese entonces, deciden omitir a las mujeres soldado y darles un papel más importante a las soldaderas. De hecho, mezclan injustamente a las soldaderas y a las adelitas como si fueran un grupo homogéneo, cuando las soldaderas y las adelitas no solían luchar en primera línea. O sea, lo hacían, pero no era lo común. Y entonces, en estos registros históricos, las mujeres soldados son prácticamente ignoradas por estos escribas, por estos señores o personas que escribieron la historia. Y se le atribuye una participación a la mujer en la guerra de revolución, de apoyo y de logística suplementaria de soporte, más allá, obviamente, de las mujeres enfermeras en los hospitales, las periodistas que estuvieron registrando el curso de la batalla, las mujeres que de una forma u otra ayudaron a los insurgentes, escondiéndolos o dándoles dinero o dándoles información, etcétera, ¿no? Entonces es triste porque conocemos muy bien a Adela Velarde, que es la Adelita, que supuestamente es la que inspiró la canción. Pero no conocemos muy bien a Petra Herrera. De hecho, no conocemos cuándo nació, ni quiénes son sus padres, ni si estudió o no, ni de dónde era originaria. Muchas fuentes citan su nacimiento en Zacatecas, pero pues no está de todo confirmado. Entonces, ¿por qué si tenemos registros de personajes tan importantes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, e incluso no tan importantes como Genovevo de la O, o más generales que lamentablemente ahorita no recuerdo su nombre? Porque si tenemos registros de ellos, su nacimiento, sus padres, su carrera, pero no tenemos registros de Petra, de Adela Jiménez? Entonces es un poco triste ahí, ¿no? Porque de hecho Petra luchó siempre para que se le nombrara generala y no lo logró, pero eso no significó que se rindiera. Entonces es de admirar, ¿no? Es muy interesante este proceso histórico que vivieron las mujeres en la Revolución Mexicana. Y pues bueno, eso es todo por ahora. Espero que te haya gustado. Si te interesa, te recomiendo los libros que acabo de citar, que los des una leída. También que investigues más sobre Petra Herrera, porque hay muchos blogs, muchas páginas, muchos relatos sobre ella,
pero casi todos dicen lo mismo y no tienen mucha información. Entonces traté de recopilar como que datos que esas otras fuentes no dicen y traértelos a ti para que te enteraras un poco más de cómo es Petra fuera de todo lo superficial, de que era muy buena combatiente, de que participó en la toma de Zacatecas, de que tenía su batallón de mujeres y de que se murió como espía, ¿no? Eso es todo lo que siempre te dicen. Entonces, espero que te haya interesado un poco más, que busques sobre todo a Petra Herrera, también te vas a encontrar con otras mujeres como Ángela Jiménez, que te des una pasada por ahí para que más o menos veas cómo era la situación y en qué circunstancias se vieron envueltas las mujeres para participar en la guerra de revolución, si fue una decisión que ellas tomaron o si fueron arrastradas por las circunstancias o si creían en el movimiento revolucionario o si fueron secuestradas, porque el secuestro de mujeres durante la guerra para servir como ayudante en el ejército fue muy común en esos entonces, tanto de tropas federales como insurgentes. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya entretenido y sobre todo que te haya dado un panorama un poco más amplio sobre nuestra historia. Y pues eso es todo. Mi nombre es Alejandro Dudkiewicz, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Cuídate bien y pórtate mucho. Nos vemos. Gracias por sintonizar Madres de la Historia con Alejandro Dudkiewicz. No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Apple Podcast.